Señoras y señores, muy buenas, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para poder abordar hoy una temática súper importante que tiene que ver con las políticas en materia de seguridad, sobre todo cuando instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de su Observatorio de la Violencia, han venido señalando en los últimos días que ha habido una reducción significativa en la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Eso por un lado. Pero como periodista no puedo dejar de plantear y colocar sobre la mesa en el inicio del programa el hecho de que hay situaciones impactantes, como por ejemplo hoy en un asalto de delincuencia común, queremos llamarle, en una unidad de transporte, un hecho que se ha venido dando en los últimos meses. Perdieron la vida 2 personas y otra resultó gravemente herida por un asalto. Vamos a ver en qué medida estas cosas contrastan o no contrastan, o estamos hablando de una realidad distinta acá en Honduras. Para hablar sobre estas y otras temáticas importantes, quiero darle la bienvenida hoy acá en el programa a la licenciada Arabesca Sánchez, analista. Mucho gusto. Hola, Feliz año, qué gusto de verla. Feliz año, igualmente, Alan. Ya no la miraba. Hace días. ¿Qué Tenía tal? proyectos personales, trabajo, mucho trabajo, gracias a Dios. Y algunos proyectos que ya tenía yo como 10 años de tenerlos ahí pendientes y que por fin ya estoy a punto de culminar. ¿Y qué tan fácil es como retirarse de la vida pública? Partiendo que usted ha sido una de las más connotadas analistas de la pues, media. En el análisis no me detuve, porque yo sí seguí con esta actividad. Sin embargo, los análisis no estaban siendo expuestos de forma pública, pero sí compartiéndolos con varios sectores, sobre todo los que están ligados a sociedad civil, ¿verdad? Pero sí, siempre activa, digamos, en el análisis. Qué bueno tenerla de nuevo acá, en los medios de comunicación y particularmente acá en el programa. Bueno, sobre los informes del Observatorio de la Violencia, ¿qué nivel de credibilidad habría que darle? Porque como estamos en un escenario político muy particular, cuando el Observatorio de la Violencia informaba que estábamos llegando arriba de los 70 muertos por cada 100.000 habitantes, quizás un poco más, 76, 80, todo el mundo le daba credibilidad y todo el mundo decía, qué bien, porque es contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy habla de 45, creo, poco menos, ¿verdad? Por cada 100.000 habitantes. ¿Tenemos que creerle? Sí, vea, usted ha dicho una gran verdad. La metodología no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que es diferente es el resultado. Y es que los hondureños, cuando negamos estos resultados, en el fondo lo que negamos es el esfuerzo de miles de personas que a diario trabajan en varios municipios, básicamente en 13 municipios que han sido claves en cuanto a índices de homicidio y que trabajan desde comités municipales de prevención de violencia, que trabajan desde ONG, desde sociedad civil, que trabajan desde las instituciones y que trabajan desde los programas de prevención. ¿Qué ha sucedido? Que en efecto el país bajó más de la mitad la tasa. Pasamos de 86,5 a 40 muertes por 100.000 habitantes. Ese es un resultado muy bueno, pero no aceptado. ¿Por qué? Porque tener esa tasa todavía es un índice demasiado alto. Los 46. El 40 por 100.000 habitantes es una tasa muy alta, una de las tasas más altas de América Latina. Entonces, por supuesto que todavía no es aceptable. Así que más bien queda como reto de país seguir buscando las formas alternativas de cómo reducir los niveles de homicidio en el país, apostándole a procesos de prevención, por supuesto. Sin menoscabo de que reducir en un 50% en lo que estaba tiene su mérito. Claro. Me gustaría que ahí profundizáramos un poco, porque le decía fuera de cámara, cuesta reconocer algo positivo y sobre todo en un gobierno que querramos o no querramos ser cuestionado por su legitimidad política. En ese sentido, esos 13 municipios más o menos cuáles son y cuál es esa metodología que les ha permitido a este gobierno esa reducción. Ok, primero aclarar que cuando se hace una valoración de la lectura del índice de homicidio, no hay que hacerlo con ese sesgo de valorar solamente la gestión del Estado. Para empezar, este es un resultado que va más allá de los esfuerzos del gobierno. Este es un resultado que ha convocado por más de 4 años al sector empresarial,
al sector de derechos humanos, al sector de sociedad civil, al sector de la prevención, al sector de las iglesias, a sectores de medios de comunicación, a sectores de universidades locales, a alcaldías en gobiernos locales, y usted sabe que no todas las alcaldías son de un mismo partido, independientemente del partido a la que correspondan. Entonces, estamos hablando de 13 municipios claves, por ejemplo, Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, Comayagua, Ciguatepeque, Distrito Central, Intibucá. O sea, habían alrededor de 13 municipios que empezaron a trabajar de manera muy fuerte, porque desde hace como 5 años comenzaron a trabajar con sus planes locales de prevención de violencia, seguridad y convivencia ciudadana. Y estos planes no tenían un enfoque securitista, tenían un enfoque de convivencia ciudadana. Entonces, a partir de ahí, casi todos los sectores en el ámbito municipal hicieron su apuesta y su colaboración, empezaron a trabajar muy fuerte desde varios ámbitos de la educación, de la sociedad en general, y eso ha permitido la reducción de estos niveles, siempre con el acompañamiento de varios organismos de cooperación externa. Entonces, cuando nosotros le adjudicamos este logro exclusivamente al Estado, estamos restando la importancia de todo el trabajo que los otros sectores hicieron. O cuando no reconocemos esa reducción, estamos negándonos a nosotros mismos el esfuerzo que la propia sociedad civil también ha hecho. Entonces, aquí lo más justo de decir es que en efecto hemos llegado a una reducción que está más allá del 50% de la tasa en los últimos años. Hemos llegado a 40 homicidios por 100.000 habitantes, pero que esa cifra está bien lejos de dejarnos todavía tranquilos y relajados. Que me parece a mí también un punto que sería el subsiguiente. Claro. Y es en relación a que, bueno, si se ha logrado un objetivo importante de reducir más o menos en un 50% la tasa que teníamos hace algunos años, pero esos 40 es alarmante. Muy bien, pero se siguen contando con las herramientas necesarias para una reducción significativa. Hay un buen presupuesto, hay nuevas policías, la policía militar con muy buena indumentaria, con una logística de primera, hay bastantes vehículos. Me estaban diciendo que ahora en la policía, con esto de la comisión, hay una mejor administración, con el tema por lo menos ya no empujan las patrullas los policías y ahora tienen municiones. Es que ahora son rentadas. Y ahora son rentadas, sí. Que, bueno, habría que ver qué gran negocio es ese también. Pero, o sea, cuentan con los elementos para continuar con la reducción. Sí. Bueno, aclaro que para reducir homicidios no solamente se requieren policías en la calle. Okay. ¿Verdad? Más bien prima el tema de la prevención. Más que el de la represión policial, el de la prevención. Ahí, y la construcción de convivencia ciudadana. Ahí está más bien el punto vital para reducir homicidios. Pero la mayor presencia policial en las calles, en las comunidades hoy día, se debe a este esfuerzo que se ha estado haciendo de subir la tasa de policías por cada 100.000 habitantes. Perdón, este se hace por cada, entiendo que todavía la tasa se hace por cada 10 kilómetros cuadrados. Okay. Entonces, Honduras tenía un policía para 500 ciudadanos, un policía por cada 10 kilómetros cuadrados. Esa era la tasa que teníamos en el 2010, 2011 y hasta 2012. Cuando empezaron los procesos de depuración policial, estaban saliendo cantidades graduadas cada año de 100 funcionarios, de 1.000 funcionarios, porque esa era la cantidad exacta que estaban egresando de los sistemas de educación policial. De manera que si salían 1.000 por proceso de depuración, 1.000 estaban entrando por procesos de egreso del Instituto Técnico Policial, de ANAPO y de otros sistemas educativos. De manera que los que iban saliendo fueran sustituidos por los que iban llegando, las personas nuevas que iban llegando ahí. Hoy en día, ¿cómo estamos? Pasamos de tener una base policial de 13.000 miembros, actualmente este año se proyecta, estamos en 16.000, se proyecta llegar creo que son 22, con la intención de que para 2020 Honduras por fin llegue a los 26.000 policías
que ligado a los 9 millones de ciudadanos que somos en este país, finalmente podamos llegar al límite de la tasa internacional aceptada de policías por 100.000 habitantes, por 10 kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros el otro año, si siguen esos planes, estaríamos llegando a la tasa internacional aceptada. Pero esto, por supuesto, que es cubrir un indicador. Eso no se traduce per se en mejorías en la calidad de servicio policial. Para que eso ocurra, hay que llevar otros procesos de acompañamiento. ¿Y eso ha mejorado o no ha mejorado con la depuración? Partamos de que son jóvenes, en su mayoría veinteañeros, no sobrepasan los 30 años, que han pasado por unos procesos de selección bastante complejos, no tienen señalamientos de procesos ni de corrupción, ni de estar participando en actividad criminal, entran a los procesos de formación que el mínimo dura 1 año, y que después de egresar de ahí les es dado el uniforme, su chapa policial y todo el juramento de ley para ir a servir a la comunidad. Entiendo que se están formando con un nuevo modelo de policía comunitaria, algunos de ellos, puesto que son 7 direcciones las que hay ahí. Unos van para fuerzas de choque, otros para policía preventiva, otros para policía de tránsito, otros para policía comunitaria, otros para policía de investigación criminal, en fin, dependiendo del área en donde son asignados, de acuerdo a su capacidad y habilidad. Y esto, de alguna manera, nos garantiza o nos deja expectativas de que se mejore el servicio policial. Sin embargo, hay que decir que la nueva DIDAPOL, que se ha creado para observar y monitorear el comportamiento policial en el país, ya tiene denuncias ciudadanas, alrededor de 100, 200 denuncias hacia funcionarios que son nuevos. Entiendo que la mayoría de esas denuncias se quedan por hechos de nivel de faltas. No todas responden a causales de despido, que son las causas más graves. Y que los instrumentos para valorar esos procesos de investigación con los que cuenta la DIDAPOL tienen al menos 4 niveles de sanciones. Una, las denuncias que son por falta leve, las denuncias que son por falta grave y denuncias por faltas muy graves. Y aparte de estas 3 causales que requieren solamente sanción administrativa, existen las causales que ya andan muy de cerca de la línea incluso de actividad criminal o de faltas tan graves que ya entran a causalidad de despido y separación. Entonces, entiendo que estos procesos permanentemente se están haciendo y que estarían dejando, lo ha dicho la comisión varias veces, a nadie ahí con un cheque en blanco. Esa es la frase exacta que han utilizado los 3 comisionados, mientras que la ciudadanía siempre nos mantenemos expectativas de ver si realmente están girando los expedientes de causales de investigación de delito al Ministerio Público y qué está haciendo el Ministerio Público con esas denuncias en los tribunales. Esta semana, no he escuchado ni una tan sola, que haya movido ni una tan sola. Esta semana precisamente se está reprogramando uno de los juicios que han sido más mencionados ahí, para el caso de un excomisionado. Ahora, los policías militares, se ha visto que ha habido mayor diligencia en los tribunales para procesarlos. Y acordémonos que ellos tienen 2 tipos de instancias. Tienen los tribunales de instancia militar y están los tribunales de orden civil. Entonces, cuando uno no se procesa por instancia militar, pasa a tribunales de lo civil, y ahí ya hemos visto alrededor de 4 o 5 casos, y han terminado con sentencias condenatorias. Parece que el sistema de control interno ahí está bastante más arraigado. Y en la policía, le queda a la comisión interventora, porque recordemos que ellos no tienen un mandato para sustituir a la fiscalía. Lo que les queda es remitir expedientes al Ministerio Público, y a partir de ahí hay una fiscalía especial para investigar estos casos de funcionarios en procesos de investigación,
No estoy muy segura si es una unidad adherida a la UFESIC. Me parece que sí. Y ahí es donde se estarían en todo caso investigando y gestionando estos casos en los tribunales. Entiendo que esta semana, de comienzo de año, ya unas salas de tribunales de sentencia de Tegucigalpa ya comenzaron a reprogramar una de los juicios que se ha estado esperando mucho, que es uno de los excomisionados de policía que fue acusado por temas de lavado de activos y no sé qué otros cargos tiene. Él, su esposa y otros miembros de su ámbito cercano, familiar, junto a la esposa creo que es de este señor Winter Blanco, que fue uno de los extraditados aquí en Honduras y que fue condenado en las Cortes de Nueva York, y habrá que ver a dónde llega ese proceso. Sí, porque se ha quedado más en la parte mediática. No sé qué tiene el Ministerio Público, pero se ha quedado más en la parte mediática que en lo concreto de la acción judicial. No, porque la han venido reprogramando, y parece que es que han tenido que ir mejorando la estructuración del requerimiento fiscal. Sí, eso puede ocurrir por 3 razones, Alan, y dejo a criterio de quienes están viendo el programa, pues, indagar el proceso. Una de ellas es porque no se haya terminado de recabar el proceso de recabación de evidencias. Otra puede ser porque las agendas del juicio no han coincidido con las agendas de quienes son testigos protegidos en esos casos, porque tiene que citar a veces hasta por un comunicado público cifrado el Ministerio Público en periódicos, en medios de comunicación, a quienes son testigos, y con una clave le citan que X día deben de presentarse al tribunal. Y 2, porque hayan un choque en agenda en el uso de las salas del tribunal. Recordemos que solo hay 4. Y que dependiendo de cómo se desarrollan otros procesos, esas áreas son utilizadas en un calendario judicial. Entonces, por esas 3 causales podría haber una reprogramación. Interesante. Sí, o porque no se presente el imputado por razones de salud. Ok. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que ese caso en particular, evidentemente acá sabré lo que tiene el Ministerio Público, pero creo que se ha quedado más en el show mediático que otra cosa. Habrá que ver qué ocurre en los tribunales, ¿verdad? Así es. Porque le quitaron todo a este señor. Yo creo que hasta ya le vendieron unos cabezales, que parece que tenía años de tenerlos. Habría que ver qué ocurre ahí. No quisiera profundizar. Y hay que esperar también procesos justos, ¿verdad? Porque por derecho a defensa, en Honduras, el principio en que se basa el proceso penal, la persecución penal, es que la carga de la prueba es de quien alega. Es decir, la Fiscalía, por todo aquello que ha requerido, debe de tener un suficiente bloque de evidencias físicas y testimoniales como para probarle a un tribunal que ese delito ha sido cometido por esa persona en particular. Física, los políticos los han dejado libres a los políticos. Mire, si bien es cierto la presencia de la Maxi... Algunos, no todos. Ok, pero la presencia de la Maxi hasta hoy, acá se ponen tristes porque se va a la CICIG de Guatemala, o con cuidadito ocurre lo mismo en Honduras. Yo no sabía que la Maxi se va este año a Honduras. En noviembre. ¿Y qué? 8 casos sin sentencias condenatorias. Nada, o sea, prácticamente. Y solo retomaron casos que ya estaban siendo investigados por el Ministerio Público acá en el país. Yo no sé usted cómo lo ve, porque estamos hablando de la efectividad en la depuración de la policía y los resultados, cómo se pueden ver reflejados en la sociedad. Pero en el eslabón no siguieron todo, porque si depura la policía, muy bien, pero el Ministerio Público no está depurado, y mucho menos el Poder Judicial. Vemos ahí que hay una ruptura en la cadena. Revisemos los frutos de la MASI. En su primer año, la MASI se enfocó en reformas electorales. ¿Se acuerda? Sí. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de un proceso pre- y postelectoral que fue un caos en el país, y esa fue la prioridad que ellos encontraron. Y que no era su mandato. Su mandato era el seguro social. No su mandato, sino que el espíritu de la llegada de la Maxi era el seguro social. Anticorrupción, sí. En el segundo año comenzaron a formar, a estructurar y a diseñar los planes para todo lo que fue el proyecto de tribunales especiales
en materia anticorrupción, ¿recuerda? Sí. Esto incluyó procesos largos y tediosos procesos de selección de quienes iban a ser los magistrados y jueces en esa materia, funcionarios que no habían tenido formación específicamente en esos casos y tuvieron que formarse. Luego toda la infraestructura de lo que serían los tribunales que tienen instalaciones aparte. Y posteriormente la formación de los cuerpos investigativos, porque estudiar e investigar casos de corrupción creo yo que es una de las figuras más complejas que hay dentro del catálogo del Código Penal del país. Entonces, sumado a ello, Honduras no había tenido una experiencia tan fuerte en eso. Recuerde que veníamos de una fiscalía anticorrupción que en 19 años, en 20 años, solo procesó 9 causas. ¿Recuerda? El informe que sacó aquella Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. Sí. Bien, ahí nos dimos cuenta que apenas había procesado 9 casos y que pues básicamente no había mucha experiencia investigativa. Entonces, el segundo año de la MASI se concentró en esto. Ya al tercer año comienzan a activarse los casos de investigación con lo que se había recabado, sobre todo en el caso del Seguro Social. Se identifican las redes, las personas, las modalidades de cómo saquearon la institución, de cómo hicieron los lavados de activos, y fueron incluso a acompañar procesos hasta Chile, ¿usted se acuerda? Sí. A Chile, a Estados Unidos, por bienes que habían sido adquiridos allá por parte de algunos señalados en el caso. Y aquí en el país entrar también a lidiar con procesos de redes de testaferrato, que tampoco habían tenido esa experiencia investigativa. Así que en el tercer año fue un proceso sumamente extenuante para miembros de la MASI, pero lo más importante es que siempre estuvo el Ministerio Público con ellos acompañando, porque esto no arrancó con la creación de UFESIC. Ya los fiscales que llegaron a la UFESIC habían estado en el proceso formativo desde el inicio. Así que eso es un aspecto positivo que hay que observar. Y actualmente, ¿cómo estamos? Ya con una fiscalía UFESIC específicamente que ha sido destinada a esa misión, creo que se han llevado a cabo en los tribunales del país alrededor de 45-48 causas anticorrupción. Se han identificado redes con más de 400 miembros en una sola institución, que es el caso más avanzado, el del Seguro Social. Han comenzado procesos con otras instituciones, como lo es estas comisiones de fondos que se asignan a algunas comisiones del Congreso, para estos casos Pandora que se han denominado, para INJUPEN y otras instituciones de previsión social. Y eso es lo positivo que hay que decir. Y en el tema negativo lo que podríamos ver es que desgraciadamente no todos esos procesos tuvieron sentencia condenatoria, ¿verdad? Es más, en el tercer informe que la MASI publica en el sitio web de la OEA, usted observa que creo que fue el último informe que dejó el señor Luis Jiménez. Luis Jiménez Mayor. El último informe que él deja hace señalamientos sobre cómo se aprueba una ley con las famosas federratas, ¿se acuerda? Y cómo esa ley evitó que se le diera previsión preventiva a un grupo de diputados que habían sido señalados por varios miles de fondos que se estaban dando desde el Congreso para que los diputados ejecutaran en sus departamentos o municipios. Ese informe deja algunas sugerencias de país indicando que esos fondos no deberían de gestionarse desde las diputaciones y permitió que antes del cierre del año ellos pudieran salir, defenderse en libertad, y posteriormente se anuló dicho decreto. Empezaron más bien a hacerse señalamientos procesales a todos los miembros de la Secretaría del Congreso que habían participado en la famosa publicación de federratas en el Diario Oficial La Gaceta, que creo que hasta el día de hoy, hace poco absolvieron a uno de ellos
pero dejaron a su suplente que enfrentando cargos. Que es algo fuera de orden, que Claro. es algo casi que torpe Sí. también. O sea, dejan libre de todo pecado al que mandaba en la secretaría y dejan procesados a los subalternos. Operativo, como siempre. O sea, yo creo que esa parte a mí me pareció fuera de orden. El responsable de la Secretaría del Congreso es el secretario. Y si el secretario es inocente, los demás son inocentes también, hombre. Yo más bien soy partidaria, Alan, como corresponde en derecho procesal, que cada vez que se investiga un hecho, se individualiza. La responsabilidad debe ser individualizada. Sí. Si bien administrativamente siempre responde la cabeza institucional de una unidad, sección o departamento, también es cierto que la ejecución directa de un acto o un hecho Es particular. es particular. Entonces, ahí creo que todavía el proceso está abierto y no podemos Sí. decir mucho. Pero dígame, ¿cuándo vimos nosotros tanto desfile de políticos en los tribunales? Y eso me parece un buen punto ya que lo Nunca. menciona. Claro, de políticos, pero Sí. ojo, es que aquí no va parejo. O sea, no solo los políticos son Faltan los delincuentes. empresarios. No solo el diputado maneja recursos del Estado. ¿Qué pasa con los ministros del gobierno de la República? Me refiero en el caso a nivel del Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa con los magistrados de la Corte? Mire, ya tenemos una entrega como medio de comunicación en las últimas semanas del uso de los recursos en el Poder Judicial. Y nosotros estamos publicando, de lo que hemos publicado, porque nos hace falta un montón, magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen una mora de lo que ellos dicen, que yo no creo que sea eso, de más de 100,000 expedientes. Eso dicen ellos. Que cuando yo lo veo así, no con el expertise que usted tiene, pero yo lo veo en el base del sentido común, es una locura de expedientes. Es una impunidad terrible la que tenemos en Honduras. Pero viene una magistrada y se va todo diciembre. Regresa, mire, pasó 24, pasó 31, recibió el Año Nuevo y regresó el Día de los Reyes Magos. Cuando acá ocupamos a los magistrados, se han dedicado a viajar. Esta es la corte que más ha viajado en todos los tiempos. Aclaremos. ¿Verificaron si es el proceso de vacaciones que cada año da la Corte? Que es uno en junio y otro en diciembre. Porque cierran ambos, Ministerio Público y la Corte. Ajá, 15 entonces, días en junio y 15 en diciembre. Entonces, ¿cómo justificar el desembolso de esos recursos? Ok. Yo más bien tenía una duda con esos informes que ustedes han presentado en las últimas semanas, porque le he dado seguimiento. Y es verificar si esas cantidades que están presentando ahí en el foro, es cantidades totales por viaje o por día. Porque sabe que cada institución tiene una tabla de por día. De viáticos diarios, ¿no? Ajá. No, son Sí. montos totales. Ok. Que es exorbitante. O Bien. sea, Y lo otro sería, y que les doy la razón con uno de los comentarios que hizo uno de los panelistas, no sé si fue usted o su compañero Javier, en cuanto a si realmente esos procesos y jornadas de capacitación son pertinentes a la labor funcionaria que estas personas realizan dentro del Poder Judicial. Es decir, si usted tiene un magistrado en materia constitucional, ¿cómo lo mandas a cursos de sindicatos, de sindicalidad laboral? Si tiene una jornada, por ejemplo, internacional de... ¿qué era el otro caso que del notariado? Del notariado. Entonces Sí. uno se pregunta, y para ir a conocer cómo funciona el uso de una huella, una cuestión biométrica, entonces uno se pregunta, y es carísimo eso, una cantidad de dólares impresionante. Entonces cuando regresó, uno se pregunta, ¿de qué le sirvió al Poder Judicial? ¿De qué le sirvió al pueblo? ¿De qué le sirve a la justicia? ¿De qué le sirve al Estado de Honduras haber gastado tanto dinero en mandar? Y que son invitaciones. Sí. Uno dice, pues invitaciones que les pagan todo. Pues. Sí, aunque un proceso de formación de funcionarios locales en el extranjero siempre es un proceso bien valorado, y le digo por qué. Porque a esos eventos no solo se va a las 8 horas de jornada formativa, el intercambio informativo que ocurre con los homólogos en la región, ahí hay una gran riqueza, porque usted tiene la oportunidad de compartir experiencias de países con otros colegas, y eso le permite también innovar, abrir otras expectativas para los cargos en donde usted está y poder, digamos, contribuir para mejorar los lugares en donde se trabaja. Así que
no es malo irse a formar afuera. Claro, yo creo que más, pero formar a los de abajo. Yo creo que le todos sirve los más a la niveles. patria que el juez, el magistrado de segunda instancia y así sucesivamente. Creo que debe formarse entonces toda la estructura. El problema es que cuando revisamos solo viajan los de arriba. Mire, a mí me ha gustado siempre un modelo institucional en donde para cada evento que el funcionario sale y le está representando ese gran gasto a una institución, al mismo tiempo el funcionario se comprometa firmando con cierto periodo de compromiso para ser un ente multiplicador de lo que ha ido a aprender. Pero si va Creo y se que la forma... Corte, solo le interrumpo para Sí. decirle que ese comentario me lo hicieron también. Claro. Y me dijeron que en la Corte de doña Vilma Morales era así. Era así, que usted se comprometió, que firmaba un documento, que usted iba a tal lado a un proceso de formación y que cuando regresara Así es. iba a dar cursos de lo Sí. que usted había aprendido. De hecho, hay instituciones como el Ministerio Público en donde si un funcionario pide una beca o pide un beneficio de ese tipo, firma como por 5 años. 5 años de compromiso de que no se va a ir de la institución y además entra a formar el grupo del staff de instructores de la escuela fiscal, creo. Igual lo ha ocurrido siempre en la policía. Entonces, sería interesante para verificar si la Corte tiene este sistema o no. Creo que valdría la pena hacer esa revisión. Sí. Y ustedes, como siempre, están sacando esa información tan interesante No, y hay para la más, ciudadanía. estamos comenzando, hombre, viera que es un cerro de expedientes y lo resumimos así la información. Costo-beneficio. Así es. ¿Cuánto le cuesta? Porque el pueblo políticamente pone la mirada en el gobierno de la República y en el Congreso Nacional de la República. Pero la Corte es un poder del Estado. Y así como le cuentan las costillas a los diputados, como veía el informe hoy que están sacando los colegas de Diario El Heraldo, muy específicos, que señala que hasta casinos se fueron a meter con los recursos del Congreso Nacional. Eso querían que, y están señalando que Pago de diputados, tarjetas, sí. pago de tarjetas, que hay una diputada que pagó las llantas, que pagó la construcción de su casa. Terrible. Yo creo que eso es lo que está publicando Diario El Heraldo, me parece que son cosas que así como se le cuentan las costillas al diputado, hay que contarle las costillas al fiscal y también a los magistrados de la Corte. Pongámoslo así, no se puede estar haciendo ese tipo de valoración judicial cuando no se tiene, Moral. digamos, el peso Y la ética, sí. la ética como para hacer ese trabajo. Pero el hecho de que una institución tenga procesos de formación, yo no lo satanizo porque más bien creo que eso enriquece las instituciones. Pero es que en ese la caso, medida que esos no todos son conocimientos formación. bajen a la base. Hay mucha diplomacia. Me sorprendió. Fueron a Taiwán a una cuestión diplomática que le costó más de $5,000 y fueron varios. No, eso ya me pareció. Otra cosa que me pareció bastante raro es que vayan 3, 4 y 5 al mismo evento, ¿verdad? Sí. Ahí, porque cuando usted necesita que este funcionario sea instructor y replique estos conocimientos, va a necesitar 1 o 2, pero no necesita 5 en el mismo tema. Entonces, Ya nos llamó la atención que, por Sí. ejemplo, salieron casi todos durante la crisis postelectoral, que me pareció inaudito. En el análisis a lo interno, que ya lo exteriorizamos en la publicación, nos pareció inaudito que como varios magistrados salieron en medio de la crisis postelectoral cuando se estaban dando violaciones a los derechos humanos, cuando había problemas en materia laboral porque estaba parado el país, en materia de empresarial, tantas materias, hubo denuncias, hubo recursos de amparo, hubo habeas corpus y en un montón de cosas que no ameritaba que ningún magistrado saliera del país. lo que me parece que sería interesante revisar también, Alan, es estas formaciones fueron parte de un plan operativo anual de capacitación institucional o fueron esas invitaciones que llegan exclusivamente a personas particulares y que son eventos privados porque hay que pagar membresía, no son eventos regionales públicos, sino que eventos regionales privados, hay que pagar membresía para asegurarles la cuota del evento. Entonces, hay varios temas ahí que revisar. Yo, mientras tanto, como ciudadana común, les he agradecido mucho las jornadas informativas que han tenido porque vale la pena revisar también estos temas. Y no pierda la sintonía. Claro. Mañana va a estar bueno, pasado va a estar bueno, así que no pierda la sintonía sobre ese tema. Lo que me deben hasta ahora son las cifras de acumulado anual.
porque han estado pasando de forma individual, pero no nos han dicho cuánto le significó eso anualmente a la institución. Para allá vamos. Okay. Y también yo se lo agradecería. En el tema de las liquidaciones, que no encontramos liquidaciones por ningún lado, pero estamos trabajando en ese sentido. Avanzando, como todo está conectado ahora a la política, me refiero, está conectada a la política partidaria, hay una gran expectativa sobre lo que pueda representar reformas a una ley electoral. De ahí se desprenden un montón de cosas, evidentemente, pero se enmarcan en dos cosas, no sé cómo lo ve usted. Reelección, segunda vuelta, y creo que ahí están hablando incluso hasta un voto electrónico, pero creo que esos dos elementos, ahí resumen todo un paquete electoral. No sé usted qué opina en relación a ese tema. Bueno, comencemos por el tema de la reelección. Yo no he estado ni estaré de acuerdo con ese tema, porque considero que cuando un grupito de personas, 10, 50, 100 personas, se quedan por siempre en el poder, 10, 12, 14, 18, 20 años en el poder, entonces ese país ya no está viviendo en democracia. Y precisamente para cuidar que eso nunca no sucediera, nuestra Constitución de 1982 fue bien clara al negar ese tema, ¿verdad? Y si alguna vez eso se cambiaba, y yo que lo dudo porque entraba en los 9 artículos pétreos, tendría que ser a partir de una consulta a toda la ciudadanía en Honduras que ya es mayor de 18 años. Así que como nunca vi ninguno de esos dos procesos, ya se imaginará que no estoy ni estaré de acuerdo con ello. Y me llama la atención. Y menos cuando el tema está abierto, no tiene límite. Está abierto y, sí. está en ejecución. Sí. O sea, estábamos viendo el análisis de la OEA porque le pagaron como 11 millones de dólares de lempiras a unos técnicos de la OEA para que vinieran a hacer una propuesta a los políticos. Me pareció también inaudito eso. Pero, y dicen ellos, sobre la reelección no están claros. Es una reelección, dice, de acción, pero no de... Es que de hecho, y eso es lo que en donde yo quería hacer un comentario. No estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo con ese tema, sí, por una reforma judicial, jamás. Sin embargo, entiendo que las 9 fuerzas políticas de este país, el día que aceptaron ir a ese proceso de elecciones bajo esas condiciones, legitimaron. Infacto, estaban legitimando el hecho. Todos los que fuimos a votar alguna vez en ese proceso, de alguna manera, estábamos haciendo una aprobación de hecho de esa circunstancia, ¿correcto? Ok. ¿Qué sucedió? Cuando vienen los resultados de los escrutinios, comienza una situación extremadamente caótica en el país. Fíjese que solo en el nivel presidencial. Casualmente eso no se dio a nivel de diputaciones y de alcaldías. Bueno, no que fuese no se dio la revuelta, pero ¿cómo así? No, o sea... Bueno, nosotros ya denunciamos fraude a nivel de diputados, pero nadie hizo el escándalo como se hizo a nivel presidencial. Escucha lo que le voy a decir, fue más escandaloso el robo para diputados que para presidente. Así es. Para diputados, bueno, tanto así que metieron 61, pues. Entonces, yo entiendo que era de esperarse aquel nivel caótico que tuvimos postelectoral. Ya fuimos objeto a nivel de región de muchas revisiones, diagnósticos y monitoreos. Han surgido versiones de informes finales en los últimos 2-3 meses. Unas listas de sugerencias que a mí como hondureña a veces me da esta pena porque se parecen a esas grandes listas que a veces nos dejan en materia de derechos humanos, en materia de salud, de economía, de educación, y muy pocas de esas listas nosotros podemos decir que hemos cumplido con esto porque esto era el mínimo aceptable para garantizar cierto acceso moderado de la población a ciertos servicios. Pero con este tema, hoy que digamos se abre una agenda legislativa para verificar cuáles van a ser las reformas y que parecen haber acuerdos ya entre algunos partidos, unos consensos, no entre todos, porque por un lado hemos visto una plataforma ciudadana con una postura totalmente opuesta. ¿La que se reunieron ayer? La que sí. Estuvo buena, por cierto. Bueno, hay una representación ahí bastante interesante.
Y por el otro lado vemos dos fuerzas políticas bastante fuertes en el país con algunos acuerdos ya sobre la mesa, indicando que un nuevo censo para el Registro Nacional de las Personas, esperemos que sea actualizado y que salgan de esos listados personas que ya fallecieron o que son menores de edad o que no existen. El hecho de que haya una nueva tarjeta de identidad, el hecho de que haya biometría en la identificación de los sujetos, tanto por huellas dactilares como otro tipo de controles biométricos, el voto electrónico, que podría llevarnos fácilmente a la misma desconfianza con que se realizó el escrutinio anterior, porque se basa absolutamente todo en procesos digitales sistematizados. Okay. Y nuestro pueblo está acostumbrado a que le enseñen las actas firmadas y selladas. Da la casualidad. Mientras que si usted como ciudadano pone una huella en un aparato electrónico para votar, establece sí o no por cierto candidato, ese voto va a contar solo en el ámbito de la web, en el proceso digitalmente hablando, o tecnológicamente hablando. Y dígame, cuando se dé un proceso de confrontación en el escrutinio, ¿con qué actas físicas se va a comprobar cómo votó la persona? ¿Qué es lo que sucedió en el último proceso electoral? Entonces no sé si culturalmente los hondureños estamos... bueno, yo creo que en Estados Unidos se ha aplicado ese mecanismo. Allá más bien hay un proceso incluso de voto desde domicilio. Hasta lo mandan por sí. No, ahí se manda hasta por correo. Hasta por 3 semanas antes lo mandan. Sí, ahí y se puede votar también desde el extranjero de la misma forma y anticipan el voto. Pero no sé si nosotros estamos culturalmente listos para eso, y mire que no quiero sonar como dinosauria tampoco, ¿verdad? Porque pero muchos eso no quiere decir que yo rechazo la tecnología. De hecho que son muy pocos quienes lo practican en el continente. Creo que lo hace Brasil, Venezuela, por ahí, Brasil, Venezuela. Y México. ¿Se sabe si el país tiene la capacidad técnica para manejar un sistema? Y los millones de lempiras para eso, ¿verdad? Los millones y la capacidad técnica operativa para ese sistema. Creo que no. Si todos los partidos confían en quienes van a manejar ese sistema, no sabría decirlo. Ahora, ya hay posiciones marcadas. Dice el Partido Nacional radicalmente que no va a permitir la segunda vuelta. Eso sí es lamentable. No lo va a permitir. Esa es la línea del Partido Nacional, la línea de los diputados y la línea partidaria. Eso sí es lamentable, porque países en donde existe la segunda vuelta, los presidentes pueden llegar con un mayor nivel de legitimidad a sus cargos, empiezan a contar con mayor respaldo de multisectorial y ciudadano, y generalmente son capaces de trabajar en una especie de modelos de gobiernos integrados. Dejar aquí una sola vuelta nos deja con el mismo problema recurrente de siempre. Creo que cada partido debería de apostarle a los esfuerzos que hace en términos de campaña y de propuesta, y entender que nosotros hemos avanzado en términos de tener una ciudadanía mucho más capaz, mucho más formada en términos de las lecciones aprendidas que el país ha tenido en materia electoral, y que creo yo que el voto se está dando con mayor conciencia, independientemente de quién es el candidato ni de qué partido, sino qué está proponiendo, cuáles han sido, de alguna manera decirlo, sus antecedentes, si tienen un buen antecedente, y en todo caso el nivel de relaciones que este candidato puede desarrollar como representante presidencial de Honduras en relación a los países de la región. Pues Honduras no es una isla, y se requiere también gente que tenga la capacidad de gestionar la presidencia de este país, el gobierno de este país en la región, y posicionarlo de alguna manera. No solamente es tener un presidente que porque es el más bonito, el que más se ríe, el que más eslogan cómico saca en una campaña, que ha sido electo, ¿verdad? Y fíjense que acá somos víctimas como sociedad de doble moral en la política.
los que acá se pronuncian en contra de la reelección presidencial y que se rompió la Constitución, hoy estaban en la asunción de Nicolás Maduro. Ojo, y los gringos condenaron y que no van a reconocer a Nicolás Maduro, pero reconocieron lo que ocurre acá. Son 13 países de Sudamérica. Todo el Grupo Lima les dice que no. Y el mundo entero ya les está diciendo que no. Y Honduras también, dicho sea de paso. Pero, vea cómo se cruza la doble moral. Le repito, los que acá tienen el discurso de que fuera Jo, hoy están en la toma, hoy estuvieron en la toma de posesión de Maduro. Apoyando un gobierno de cuántos años ya. De dictadura, apoyando una dictadura. Pero acá están en contra de la dictadura. Sí. O sea, pero aceptan la de Nicolás Maduro. Y los gringos no aceptan la dictadura de Nicolás Maduro, pero sí nos aceptan la dictadura acá. Debe de haber consecuencia. Yo creo que debe haber una consecuencia. ¿Sí? Entre lo que se dice, se hace y se piensa. ¿Sí? En este sentido, le dije al inicio que yo no estoy de acuerdo con esos procesos porque nos arriesgamos a tener una presidencia de 18 años. Y yo creo que para allá vamos. Entonces, claro que es urgente que Honduras revise su tema electoral. No sé si le comenté que el Latinobarómetro este año nos dio una valoración. Latinoamérica tiene una media de 27 puntos, Honduras salió evaluada con 13 en niveles de percepción y aceptación de confianza en procesos electorales. No digo esto con el ánimo de destruir imagen de país, como se entrecomía por ahí, sino porque creo yo que es uno de los retos que tiene el país en materia electoral. ¿Sobre quiénes está recayendo esta responsabilidad en este momento? Sobre los principales líderes de las 9 fuerzas políticas del país, sobre los representantes de las bancadas que los partidos tienen en el Congreso Nacional y sobre, en todo caso, el Tribunal Superior de Elecciones. Creo yo que ahí están, en este momento, en esa triada, está la principal responsabilidad de que Honduras avance por fin en materia electoral. ¿Cómo? A través de los consensos. No del acuerdo de 2 políticos, de 2 partidos. ¿Qué se ocurrió? De los consensos. Creo que eso ya debe cambiar. Sí. Por ejemplo, yo ya estoy cansado de eso. O sea, yo ya estoy cansado que van a la casa de uno, ya saben de quién, y ahí deciden todo. Yo por lo menos me manifiesto públicamente en contra de eso. O sea, yo ya no quiero que o que tenemos que esperar que se mueran, para que Honduras sea otra. Qué mal. O sea, dicen que ya empezaron a morir, pero no. Qué malo. Pero no hay que esperar que se mueran estos que controlan la política en Honduras para que Honduras cambie. Yo quiero que más bien ellos vean unas Honduras diferentes para que vean todo el daño que le han hecho en los últimos 30 años. Yo creo que hemos avanzado en términos de tener una ciudadanía más informada. Sí. Porque el ciudadano que tiene más conocimiento informado es capaz de votar con mayor nivel de conciencia. Y 2, que existen propuestas bastante positivas en el país de algunos líderes políticos, no siempre a nivel presidencial, de gobiernos locales, que son bastante interesantes y muy saludables, porque representan de alguna manera no solamente un cambio en la forma de administrar los recursos públicos, sino en términos de hacer denuncia cuando se debe hacer, independientemente de ante quienes son los señalados en ese tema, mantener en vigencia el monitoreo de auditoría social, mantener el tema de exposición de transparencia y anticorrupción. Yo creo que hay propuestas que todavía se ven bastante saludables y que debemos de aprender a reconocerlas para respaldar a estos candidatos y dejar aquella vieja escuela de que si este es el candidato por el que voy a votar, entonces voy a votar por los otros 20 que lo acompañan. No, creo que los ciudadanos de este siglo debemos de aprender a valorar el esfuerzo, las capacidades que los candidatos tienen, pero sobre todo sus propuestas. Si esas propuestas van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las instituciones de este país, entonces apostar por ellos. Y si no, entonces retirarles el voto de confianza y no volver a votar por ellos nunca más. Yo creo que hasta ahí yo como ciudadano es lo que puedo decir. Qué gusto platicar con usted. Gracias, Alan. Encantado. Arabesca Sánchez, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes del programa.
En nombre de la licenciada Gaby Campos, es la que está al frente de la producción de este programa. El ingeniero Basten es el encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Los dejo con estos importantes anuncios. Véanlos, por favor.